Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí con nuestra predicación del domingo. Es un momento complicado, difícil. Quizá no estamos tan acostumbrados a estarnos viendo solamente a través de internet, aunque ya algunos de ustedes han tenido la experiencia y la oportunidad de ver los cultos a través de Facebook. Estaremos haciendo algunos avisos y enviando información a través de los diferentes medios y para que ustedes estén enterados y puedan revisar las predicaciones, los documentos, etc. Entonces, hermanos, les voy a pedir que me acompañen, busquen en sus Biblias, en el capítulo 28 de Mateo, de los versículos 16 al versículo 20. Ténganlo ahí preparado, por favor, hermanos, y vamos a iniciar con una oración. Señor, te agradecemos este día, te agradecemos que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, estudiarla. Ayúdanos, Señor, a entender y ver el mensaje que tienes para nosotros en esta hora, que podamos entonces ver cómo aplicar, Señor, estas enseñanzas a nuestra vida y a la situación inmediata que estamos viviendo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice Mateo 28, versículos 16 al versículo 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Actualmente estamos viviendo un momento inédito para muchos de nosotros. No habíamos vivido quizá una pandemia de las proporciones que se está viviendo. Y no es que debamos alarmarnos de más, pero es una realidad que estamos viendo. En el 2010, la Organización Mundial de Salud dio esta definición como respuesta expresa a algunas preguntas que se le hicieron. Esta definición está en su sitio oficial y dice así: se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. Y esto es lo que la OMS ha publicado. Obviamente hay temas más técnicos y definiciones más concretas que los médicos tienen para determinar si hay o no una pandemia. Lo que sí es cierto, hermanos, es que estamos viviendo un momento con una enfermedad, una pandemia que no podemos detener. El esfuerzo aislado de una sola persona no es suficiente. De hecho, es imposible que por nuestros propios medios podamos detener el contagio. Gracias a Dios, no es una enfermedad que tenga un alto índice de mortalidad. Gracias a Dios por ello. Sin embargo, el nivel de contagio sí es alto. Así que, hermanos, nosotros como cristianos confiamos en Dios, en sus promesas y buscamos obedecer los principios divinos con respecto de esto que está ocurriendo. Entre ellos son el de mayordomía, el de bondad, el de obediencia a la autoridad y el de cumplir los grandes mandamientos que Jesús nos dio: amar a Dios y amar al prójimo. Así que cuidamos nuestra salud porque cuidamos nuestro cuerpo. Dios es lo que quiere. Somos bondadosos con otros porque además de cuidarnos a nosotros, cuidamos a otros, la salud de otros, no haciendo cosas que puedan poner en riesgo la salud de otros. Así que así les ayudamos y los cuidamos. Hacemos caso también de las disposiciones oficiales de las autoridades. Sean en la iglesia, sean en el gobierno, nosotros buscamos obedecer a las autoridades. Y por supuesto, de maneras prácticas mostramos cómo amamos a Dios obedeciéndole y cómo amamos a nuestro prójimo buscando su bien. Pero, saben, hermanos, hoy vivimos una pandemia mucho más peligrosa, con un contagio total. Tanto el contagio como el nivel de los índices de mortandad es del 100%. Y nosotros, por nuestros medios, no podemos
detenerla. Por supuesto, no le llamamos pandemia, estoy hablando del pecado. Por eso es que es muy importante, hermanos, que a la luz de estos eventos que estamos viviendo y a la luz de este pasaje de la Gran Comisión, podamos entender la peligrosidad de no llevar el Evangelio a otros. Esos otros que no han escuchado del Evangelio, que si lo han escuchado no lo han entendido, y que si lo han entendido no han obedecido poniendo su fe en Cristo. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos contemplar a la luz de esto, qué es esto que se nos pide, que Dios nos ordena, que el Señor Jesús nos mandó y que es hacer discípulos. Así que en esta hora a mí me gustaría que habláramos acerca de 3 asuntos que debemos entender acerca del discípulo. 3 asuntos que debemos entender acerca del discípulo. Porque en esta hora, hermanos, en estos días, se va a poner a prueba nuestra confianza en Dios, nuestra fe en sus promesas, nuestra obediencia a su palabra, nuestra paciencia y nuestro compromiso con Jesús con relación a esta gran comisión que Él nos ha dado. Y tenemos que entender algo, hermanos. El cristiano tiene que vivir en la misión de la gran comisión. No es opcional, es necesario, es un mandato y es nuestra vida, es nuestra misión de vida. Así que tenemos que entenderlo. Por eso vamos a hablar de 3 asuntos. El primero es el quehacer del discípulo, el segundo, sus características y el tercero, la fuente de su fortaleza para llevar a cabo su quehacer. Acabamos de leer de los versículos 16 al 20 y quisiera que nos concentráramos en este momento en el versículo 19 y 20. Si tienen ahí sus Biblias, hermanos, síganme por favor. Lo primero que nos dice el Señor Jesús es, por tanto, id y haced discípulos. Y cuando consultamos a los expertos en el idioma griego, vemos esta palabra id. En primer lugar, es un imperativo, nos está diciendo que debemos ir. En segundo lugar, hermanos, lo que tenemos que entender es que no es un mandato para viajar, aunque está incluido. No es un mandato para salir de 4 paredes de nuestra colonia, de la ciudad, y entonces ir y hacer discípulos. Lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir el viaje en el que estamos, continuar en nuestro camino. ¿En cuál? En el que Dios nos ha puesto, en el que el Señor nos ha puesto. Debemos caminar en Él, eso es ir, y entonces en ese camino hacer discípulos. Eso es lo que nos dice. Mientras vayas, aunque haya pandemias, aunque haya persecución, aunque haya carestía, no importa, mientras estés en tu camino, tienes que hacer discípulos. Ahora, el Señor Jesús se lo está diciendo ¿a quiénes? Pues a sus discípulos, a los que son sus discípulos. Ahora, ¿cómo nos convertimos en discípulos? ¿Quién es un discípulo? Y algo que nos tiene que quedar claro, hermanos, es que cuando alguien viene a Cristo y pone su fe en Él, está creyendo y reconociéndole como el Señor de su vida y como su Salvador. Así que le está reconociendo como su maestro, no es opcional. Se convierte en su discípulo en ese momento. Jesús lo hace su discípulo. Él no dice algo como, ven, cree en mí y piénsalo, capacítate, revisa el asunto y unos meses después o unos años después decide ser mi discípulo. Él no dice eso. Cuando leemos en Lucas 9:23 que le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y se los dice a los que están ahí con él, y nos los dice hoy, dice él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando alguien viene a Él en arrepentimiento y fe es porque quiere venir en pos de Él, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole. Y este seguirle, hermanos, no significa ser un seguidor como en Facebook o Twitter o Instagram, no alguien que solo le da clic y ve a ver qué publica y a ver qué le interesa, sino que es este que está en el mismo camino y que le acompaña específicamente como discípulo. Esto es, cuando dice, síganme, si alguno quiere seguirme, venir en pos de mí, está diciendo, si quiere acompañarme en el camino en el que yo estoy, en el que lo voy a llevar,
como mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que un buen discípulo es el que es disciplinado y está siguiendo al Señor Jesús. Pero todos los que han venido en fe, en arrepentimiento y han puesto su fe en Él completamente para salvación y perdón de sus pecados, son sus discípulos, somos sus discípulos. Y el que es discípulo entonces evangeliza, enseña y ejemplifica con su vida. En estos versículos, hermanos, cuando leemos versículo 19 que dice, id y haced discípulos, en el versículo 20 después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el discípulo, su quehacer son estas tres cosas, básicamente, evangeliza, enseña y ejemplifica con su vida. Leemos en Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y algunos podrían decir, ya ve hermano, está diciendo que vayamos por todo el mundo, hay que viajar, salir afuera y entonces predicar. No, no es eso. Porque déjame preguntarte algo, tu casa, tu colonia, tu trabajo, tu escuela, a donde tú vas, ¿está en el mundo, en este mundo al que hay que ir? Claro que sí. Claro que sí, entonces eso es parte de ese mundo al que tenemos que ir. No es necesariamente comprar un boleto de avión y viajar lejos. Lo que está diciendo es, mientras vas en este camino tuyo, en el mundo tienes que llevar el evangelio. No es opcional. Predicar el evangelio. Para que alguien se convierta en discípulo tiene que oír el mensaje de salvación. Cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, fue porque escuchamos el mensaje del evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Él. Por eso es que cuando leemos este momento paralelo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús dijo, y me seréis testigos. Lo que estaba diciendo es, todos aquellos que han creído en mí son llamados a ser testigos míos. Sepan predicar o no, sepan ser maestros o no, hablen muy bien o se traben, no importa, todos tienen que ser testigos míos, es lo que Jesús estaba diciendo. Todos somos llamados, todos los discípulos somos llamados a ser testigos del Señor. Así que tenemos que evangelizar. La segunda cosa es, tenemos que enseñar. Es cierto, no todos tienen el don de la enseñanza, no todos pueden predicar, pero sí todos podemos enseñar. Y algo en particular que se enseña a los nuevos creyentes, tiene que ser así, es que se tienen que bautizar. Y alguien que no sabe acerca del bautismo, no sabe que es el primer paso de obediencia. Eso es lo que vemos según las Escrituras. Pero déjenme recordar esto, hermanos. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio 6, le está diciendo a todo el pueblo, a todos los que son padres, les está diciendo, yo les he dado mi ley, yo les he dicho quién soy, lo he mostrado, ahora ustedes repítanle estas cosas a sus hijos, enséñenles, háblenles. Está diciéndonos, enseñen a los pequeños. Así que no es privativo de los maestros, de los predicadores. Todos también tenemos este llamado a enseñar acerca de las cosas de Dios, de su palabra, de la obediencia a Él, de quién es Él, de cómo es Él, de cómo es su palabra, de cuál es su voluntad. Hay dos pasajes, hermanos, bueno, uno en particular que llama mi atención, que es en la carta a Tito que escribe Pablo. Hay dos versículos en el capítulo 2, el versículo 2 y 3 los voy a leer. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y hasta ahí llega en este momento la recomendación de Pablo para los varones, los ancianos. Después dice, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y entonces alguien podría decir, ya ve hermano, Pablo le está diciendo, solo las mujeres tienen que enseñar, solamente es el llamado para ellas. No, realmente no. Tampoco es solamente el llamado a que los varones se porten bien y las mujeres enseñen. No es así. Y me hace pensar también en el salmista, en el Salmo 71, cuando vemos ahí en el versículo 18, es un anciano, se llama, de hecho el título del Salmo dice la oración de un anciano.
Y este versículo 18 dice así: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que habrán de venir. Y llama mi atención porque cuando Pablo le está diciendo a los ancianos, ustedes sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y vemos al salmista, cientos de años antes, decir: Señor, permíteme que aún en mi vejez siga enseñando a los que vienen, a los más jóvenes, acerca de ti. No me queda duda, tenemos ese llamado, todos los discípulos, de enseñar a los nuestros. Y la tercera cosa es que tenemos que ejemplificar. Es parte de nuestro quehacer. Son básicamente tres cosas. Y una de ellas es entonces ejemplificar. Nadie que sea realmente hijo de Dios puede dejar de dar buen ejemplo. No debe ser posible, hermanos. Alguien que es hijo de Dios, alguien que es un discípulo, debe de dar buen ejemplo. Debemos de dar buen ejemplo. Primera de Timoteo 4:12 dice, en la segunda parte, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Le está diciendo, tienes que ser ejemplo de todos los creyentes, tienes que ser ejemplo de los cristianos. ¿Cómo hablas, lo que dices, qué palabras utilizas, cómo te expresas, cómo te diriges a los demás, cómo es tu comportamiento, qué haces, cómo te ves actuando? En todas las circunstancias, cualquiera, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, cuando estás bien, cuando hay problemas, cuando hay pandemias, todo eso, tienes que ser ejemplo de amor en tu fe, en la pureza de tu vida. Y Pablo más adelante en Filipenses diría: hermanos, sed imitadores de mí. Y algo interesante es que esta palabra imitadores, en este caso en particular en Filipenses, Pablo lo que está diciendo, según el idioma original, es que seamos coimitadores con él. Esto significa que tenemos que no solamente imitar a Jesús, sino junto con todos los demás hermanos, ser ejemplo de unos y seguir el ejemplo de otros imitando a Jesús. Esto es, hermanos, ejemplificar con la vida, vivir como Jesús quiere que vivamos, pareciéndonos cada día más a Él. El segundo asunto que tenemos que entender con respecto del discipulado es que hay características básicas, diríamos el ABC del discípulo. Continuamos en los versículos 19 y 20, hermanos. En el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y adelante dice, en el versículo 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que podemos ver aquí, hermanos, y lo vemos en otros ejemplos en la Escritura, es que hay este ABC del discípulo. El primero es que él desea aprender de su maestro, desea aprender cuál es la voluntad de su maestro para poder seguirla. Tenemos que conocerla para poder seguirla. Así que Jesús decía que el discípulo no es superior a su maestro. Y decía, porque todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que el discípulo, un buen discípulo, un verdadero discípulo, lo que quiere y desea es aprender de su maestro. Tiene este deseo de conocer su voluntad. Y eso, la forma de hacerlo es buscando en su palabra, leyendo, meditando en ella, estudiándola, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, lo que Cristo nos ha enseñado, cómo era Él, cómo es Él y cómo nosotros tenemos que ser. ¿Hacia dónde debemos caminar? Deseamos aprender de Él. Esa es la A de este ABC, aprender de Cristo. La B es, cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que entendemos cuando somos instruidos por otro discípulo que ya tiene más tiempo andando este camino, es que tenemos que obedecer. Y el primer paso de obediencia que encontramos en las Escrituras, porque aquí lo acabamos de leer, es primero cuando somos discípulos porque alguien ha evangelizado, nos ha llevado el mensaje del Evangelio, es que tenemos que obedecer, identificarnos con Cristo, identificarnos con el pueblo de Dios, con la iglesia, y eso lo hacemos a través del bautismo.
Por eso dice el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos entender que esto es la voluntad de Dios. Cuando leemos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, la historia donde Felipe es llevado al desierto y se encuentra un eunuco etíope, le presenta el Evangelio porque le explica el pasaje de Isaías que está leyendo este eunuco, y él entiende y cree en Cristo. Y él le dice, cuando se acercan, van en el carruaje, llegan hasta un lugar donde hay agua, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él había entendido, le había quedado claro que tenía que obedecer y quería hacerlo. No era una cuestión de estarlo meditando por años y años y entonces de repente decidir, sino que él entendió que con esto él estaba identificándose con Cristo, con los creyentes, con la iglesia, y entonces él deseaba bautizarse. La C es cumplir, obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una evidencia práctica de que amamos a Dios. El Señor Jesús le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Así que él estaba diciendo, bueno, si me aman, no significa que deban sentir bonito cuando oyen mi nombre o sentirse muy cercanos a mí y eufóricos para que sepan que me aman. Él estaba diciendo, si de veras me aman, entonces van a hacer lo que yo les he mandado. Y hermanos, a veces caemos en la situación de que creemos que Jesús solamente dijo, ama a tu prójimo, y ese es el mandamiento de él. Hay hermanos que han hecho un estudio y han encontrado mucho más de 100 imperativos que Jesús dio, cuestiones prácticas que debemos hacer, obedecer, para entonces cumplir el amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Así que no es una cuestión de sentir bonito por los demás o sentir algo eufórico acerca de Jesús cuando escuchamos su nombre o cuando cantamos un himno. Se trata de hacer las cosas que Él nos ha pedido que hagamos, de hacer su voluntad. Cumplir, obedecer. Juan escribiría también en su primer carta, en el capítulo 5, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No tenemos tiempo de explicar todo, pero no son gravosos, hermanos, se refiere a que, porque a pesar de que es difícil obedecer, para nosotros es difícil, lo que Dios nos da cuando obedecemos es protección y bendición. Nos protege nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestra vida, y nos llena de bendiciones. No necesariamente materiales o físicas, pero siempre hay bendición y siempre hay protección. El tercer asunto que debemos entender acerca del discípulo es cuál es su fuente de fortaleza. Y eso es muy, muy importante, hermanos. No somos fuertes por nosotros mismos. No dependemos de nuestra inteligencia ni de los años que llevamos en el cristianismo, ni de que hayamos leído 1, 2, 3 veces la Biblia. Nuestra fortaleza está en Cristo, está en Él. ¿En quién es Él? En lo que ha hecho por nosotros. Versículo 18, ahí en Mateo 28, acompáñenme por favor, hermanos. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después en el versículo 20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la fuente de nuestra fortaleza es, y debemos entender que es, la proximidad de Dios, de Jesús con nosotros, su poder y autoridad, y su permanencia con nosotros, a nuestro lado, en nosotros. La proximidad es la cercanía en el espacio o tiempo, según el diccionario. Y hermanos, en el versículo previo al versículo 18 dice que algunos dudaban. Y Jesús no les dijo, si dudan, entonces váyanse, ni tampoco les reprende en ese momento. Dice que Jesús
se acercó y les habló. Él tomó la iniciativa y se acercó a ellos porque Dios es un Dios cercano. Dios no creó el mundo y lo echó a andar y dijo, pues a ver cómo les va. Cuando Dios crea el mundo, Él es un Dios personal que se preocupa por su creación y principalmente por sus criaturas, por los seres humanos, la corona de su creación. Y Jesús se preocupa también por nosotros. Y Jesús toma la iniciativa y se acerca a sus discípulos, se acerca a nosotros, que somos ya hijos de Dios, discípulos de Él. Y Él está cercano. En los Salmos vemos esto, por ejemplo, en el 145 dice que Dios está cercano a los que le invocan de veras, a su pueblo, a los que son sus hijos, a los que han sido hechos cercanos a Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de la fe. Solo por gracia, por medio de la fe, es que llegamos a Cristo y Él nos hace cercanos a Dios. Nos pone en paz con Dios. Y entonces podemos acercarnos confiadamente. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote, ese que nos entiende en todo, que está cerca de nosotros, que nos ama, que nos ha rescatado, nos ha salvado, que dio su vida por nosotros. Tal vez alguien que esté escuchando este mensaje en este momento, durante el culto, o que después lo va a ver a través del video en internet, no ha entendido totalmente cómo entonces podemos ser discípulos y ser hijos de Dios. Pero es que, habiendo nosotros pecado contra Dios, siendo sus enemigos, víctimas de esta pandemia del pecado que decía al principio, estamos condenados a la muerte eterna. Pero Dios amó al mundo y envió a Jesús. Y Jesús voluntariamente puso su vida y murió en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Y si nosotros reconocemos que estamos separados de Dios, que merecemos la condenación eterna, y ponemos nuestra fe en quién es Jesús y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces podemos ser perdonados y somos rescatados, somos salvos, y Él nos da la vida eterna. Jesús no se quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y por Él somos salvos y tenemos la vida eterna, porque Él venció a la muerte también. Y eso es lo que tenemos que hacer para convertirnos en discípulos de Jesús. Poner nuestra fe, habiendo venido delante de Él en arrepentimiento, reconocimiento de nuestra situación delante de Él, situación de pecado y de condenación, pidiendo perdón. Y somos rescatados al poner nuestra fe en Él. La fortaleza del discípulo también reside en la autoridad y poder de Cristo. La potestad que habla aquí es el dominio o poder o facultad que se tiene sobre algo. Y Jesús no solamente tuvo o tiene potestad sobre sus discípulos o incluso sobre la muerte. Él tiene potestad y autoridad sobre todas, absolutamente todas las cosas. Y Él nos los dijo. Juan escribía y registraba esto ya en el capítulo 3. Jesús estaba diciendo, porque el Padre ama al Hijo, porque me ama a mí, Él decía, Él ha entregado todas las cosas en las manos del Hijo. Así que Dios le dio potestad a Jesús en todas las cosas. Y leemos después en Filipenses, capítulo 2, léanlo después completo, ahí en sus hogares. Pero dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por lo cual Dios también le exaltó, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas por Él y para Él. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo leemos en Romanos 11 y en Colosenses 1. Y nuestra fortaleza también reside en la permanencia de Él en nuestras vidas, su presencia en nosotros y con nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por un lado entendemos que Él está diciendo, el único camino para llegar al Padre, para ser perdonados, para tener la vida eterna, soy yo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Pero también estaba diciendo algo
muy importante, Él es la verdad. Así que todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que está registrado de Él, que dijo, hizo y nos hace conocer a través de su palabra, es la verdad. Y si esto es cierto, entonces cuando Él dijo allá en el versículo 20 de Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está diciendo la verdad. Y esa verdad no es una verdad que tenga un contexto en el tiempo solamente o en la cultura. Es para siempre, es eterna. Él es inmutable y eterno y su palabra es igual que Él. En Hebreos 13:8 leemos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sus palabras son como Él. Él también dijo allá en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 35. Así que podemos confiar, hermanos, podemos confiar y descansar en sus promesas. Si Él dijo que estará con nosotros, entonces Él estará con nosotros cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada año, de nuestra vida completa. No debemos dudar. Él se acerca a nosotros. Él tiene la autoridad y el poder. Y Él permanece fiel junto a nosotros, con nosotros, hablándonos y estando con nosotros para que podamos llevar a cabo la gran comisión. La comisión y la misión que Él nos ha dado para llevar. Y mientras estemos en esta tierra, hermanos, para concluir, una cosa tenemos que hacer. Sí hay 1000 cosas, 1000 actividades, 1000 acciones que tomar, pero una cosa tenemos que hacer bien. De manera imperfecta, sí, pero bien, como Dios quiere que la hagamos, como Jesús nos ha dicho. Y esto es hacer discípulos. Comenzamos en la casa con nuestra familia y debemos seguir con el círculo más cercano. Y después con el siguiente, y después con el siguiente, y hasta donde el Señor nos lleve. Como personas, como hijos de Él, como iglesia también. Tenemos que hacerlo, hacer discípulos. Evangelizar personalmente, evangelizar como iglesia, hacer misiones y si es posible ir a todo el mundo predicando. Pero recordemos, todo el mundo incluye tu casa, mi casa, tu escuela, todos los lugares en donde tú estés. ¿Cómo viviremos entonces, hermanos, en la misión de la Gran Comisión? Durante esta distancia social o sana distancia, como hoy se le está llamando. Déjenme leerles algo que escribí para concluir, algunas sugerencias prácticas. Primero, háblales de Cristo. Háblales de Cristo. ¿A quiénes? A los tuyos. Vas a estar en tu casa muchas horas, más de las que normalmente estás. Habla de Cristo. Lee la Biblia en voz alta con tus hijos. Pero háblales de Cristo. Háblales a tus vecinos. Hermano, pero no podemos salir, tenemos que estar guardados. Hoy en día, por lo menos en México, todos los conjuntos habitacionales tienen un grupo de WhatsApp. Y tienes el teléfono de muchos vecinos. Puedes hacerlo a través de WhatsApp, del correo electrónico. Si te topas porque tienes que salir a comprar alimentos con algún vecino, aprovecha la ocasión. No lo has hecho antes, hazlo hoy. Lo has hecho antes, continúa, sigue haciendo lo mismo. Y hay recursos. Hermanos, la femenil en nuestra iglesia está enviando devocionales todos los días, de lunes a viernes, de 3 minutos, de 2 minutos y 15 segundos, y los sábados de 10 minutos. Hermano, investiga cómo enviarlos, pero en la página de nuestra iglesia vamos a poner un enlace que te va a indicar cómo hacer, cómo compartir estos mensajes. Son breves, pero van hablando acerca de cosas cotidianas que además apuntan hacia la necesidad de creer en Cristo, de poner nuestra fe en Él. Es una de las formas. Tienes las predicaciones, esta misma y muchas otras. Todo el acervo de la iglesia de predicaciones desde el 2011 está ahí en internet. Solo pregunta cómo puedes accederlo y entonces puedes compartir las predicaciones. Hay muchas formas. Solo tenemos que ser buenos discípulos y poner en práctica lo que hemos visto hoy. La segunda cosa, hermano, es enseña. ¿Sí? Enseña a los tuyos. Vas a estar ahí muchos
muchas horas, muchos minutos, conviviendo más tiempo. No hay escuela para los niños, así que ahí están. Establece un horario con ellos para que sea constante. Lee en voz alta las Escrituras, habla acerca de ellas, repíteselas. Deuteronomio 6 dice, repítele a tus hijos, háblales acerca de estas cosas, que conozcan al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Tómate este tiempo, hermano. Además, el tiempo para escuchar las predicaciones, las clases de escuela dominical, leer los documentos que se van a enviar en estas 4 semanas. Hermano, aprovecha. Tienes mucho tiempo para hacerlo y hazlo con tus hijos. Sé ejemplo de ellos y ese es el siguiente asunto, el tercer consejo. Sé ejemplo de los tuyos también. Que te vean estudiando, leyendo, oyendo las predicaciones. Que te vean con ellos, escuchando las clases de escuela dominical. Explícales. Aclárale las dudas, sigan leyendo la Biblia. Sé ejemplo. ¿Cómo te expresas de lo que está sucediendo en el mundo, del gobierno, de los demás gobiernos? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo abordas este tema de las situaciones difíciles del país, del mundo entero? Que vean que tu fe y tu confianza está en Cristo. Hermano, tenemos esta maravillosa palabra del Señor y tenemos esta salvación tan grande y tenemos esta confianza en el Dios Todopoderoso. Y hermano, por sobre todas las cosas, de manera personal y como iglesia, hermanos, les invito a que estemos buscando al Señor, que seamos discípulos diligentes, inteligentes y obedientes, discípulos disciplinados que honran a su Maestro, discípulos que viven en la misión de la Gran Comisión. Pongamos nuestra confianza en Dios. Él nos puede librar y hagamos la parte que nos corresponde de responsabilidad para cuidar la salud nuestra y la de los nuestros y de otros. Y esperemos en Él y aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Seamos de testimonio a nuestra familia, a los vecinos, por WhatsApp, por Internet, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por lo que sea, el medio de comunicación que estemos usando. Hagámoslo. Seamos buenos discípulos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque encontramos palabras de aliento, Señor. Encontramos como tú nos envías a ser testigos fieles tuyos, de Cristo, a ser discípulos fieles de Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Señor, danos sabiduría, danos ese deseo, que podamos cumplir este ABC porque, Señor, somos discípulos de Jesús. Ayúdanos entonces a desear cada día aprender más y más de Él. Ayúdanos a enseñar, ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a ser de testimonio y a ser testigos. Y Señor, pedimos que tú protejas a tu iglesia, a cada uno de los creyentes en este país, pero también en el mundo, Señor. Líbranos del contagio. Y si habremos de ser contagiados, líbranos de las consecuencias graves. Y si las habremos de tener, Señor, como sabemos y vemos en tu palabra. Y decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, que vivamos así, Señor. Pero también decía, y el morir es ganancia. Porque si tú quieres que te encontremos, nos hallarás, nos llevarás y nos abrazarás en tu presencia. En nombre de tu Hijo Jesús, pedimos y agradecemos todas las cosas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.